Ustedes lo saben, hemos sido testigos durante al menos 6 años de que la austeridad es algo de lo que genera la mayor fragilidad en el país, en cualquier país, en México en particular. Ha sido empleada para distintos usos el término, dentro de la propia demagogia, para ahorcar organismos autónomos y luego desaparecerlos, para ahorcar dependencias públicas y luego recortarles el presupuesto, y todo aquello que sabemos ha implicado mamar del erario y simultáneamente también prodigar, tirar múltiples recursos. Bueno, el caso específico ahora nos remite a una situación bastante preocupante. Un grupo de hackers tiene, o eso es lo que ha informado, una cantidad enorme de gigabytes de información de la Consejería Jurídica. Más de 30. Estamos hablando de contratos, de información confidencial. La relacionada es así con la seguridad de nuestro país y todo un cúmulo de información que de hacerse pública significarán una enorme, me parece, exhibición de la fragilidad del gobierno, pero también de nuestro país, y tendrá efectos también de la mayor importancia, como digo, de ser cierto, y esto lo sabremos dentro de muy poco, dentro de unos 7 días, porque este grupo de hackers que ustedes están viendo aquí a mi lado mientras yo estoy hablando, es el que se abroga la responsabilidad de haber sustraído, no empleo, ustedes saben, palabras específicas que aquí en esta plataforma no pueden o no se aceptan, pero es el que se abroga la responsabilidad de ese operativo y el amago por el cual incluso está cobrando mucho dinero. De tal manera que, si esto es cierto, ya les digo a ustedes lo que puede tener como consecuencia. Está pidiendo una cantidad millonaria. Tampoco preciso, porque no hemos de ser nosotros voceros de ningún tipo de subasta. Lo que sí es así es que se trata de un amago que, de ser cierto, el gobierno está completamente frágil frente a una exposición de la que no se tendría memoria en nuestro país. Digo tendría, y también al mismo tiempo difundo con ustedes esta información porque no es la primera vez en la que, por falta de mantenimiento y de programas de ciberseguridad, han sido penetradas las redes digitales del propio gobierno y se han exhibido también muchos materiales. Solo vimos, de lo que a mí en lo personal me consta porque yo pude hojear ese material, solo vimos un 5% de todo lo que distintos hackers tienen en su poder y que fueron dosificando información por razones, desde luego, de secrecía con las fuentes. Yo les puedo decir a ustedes que vi las que tienen que ver o las que relatan las actividades de la entonces Guardia Nacional con el hijo menor del presidente de la República, y situaciones que tienen que ver directamente con la salud del presidente, de su hijo, y también, desde luego, con situaciones que proyectan o proyectaban en ese momento que, una vez que saliera de la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador tenía como principal imperativo el cuidado de su salud, tan alicaída no solo en sí misma por la serie de enfermedades que tiene, sino también porque se acaba la adrenalina, la emoción del propio ejercicio del poder, y junto con ello las consecuencias de ese tratamiento.
Si nosotros tuvimos acceso a información como esa, en su momento yo comenté algo al respecto aquí y también en X, imagínense ustedes los grandes, digamos, capos del SEO, los grandes actores de la vida política mexicana. ¿Cuánta información relacionada con ellos mismos no habrá? Incluso del gobierno y fuera del gobierno. ¿Cuánta de esa información podría, además de ya tener, podría alimentar a los órganos de seguridad del gobierno de Estados Unidos? De eso estamos hablando. Desde que eso tenga un obús que impacte a la volatilidad de nuestro peso, por si hacía falta, hasta la propia desestabilización del gobierno mismo y la exhibición de múltiples personajes, porque reitero, esto que les estoy comentando a ustedes tiene que ver con la consejería jurídica. Es decir, por donde pasaron tantos y tantos acuerdos, contratos, documentos, información confidencial, secreta, no exagero, registros de comportamientos, de actitudes, de pues distintos sectores, sobre todo aquellos que se encuentran pues enmarañados dentro de la madeja del propio gobierno de la República, del propio sistema político mexicano. Así es que agárrense, agarrémonos, dice el otro, los cinturones, porque pronto podríamos ver un espectáculo grotesco, dantesco, conmovedor, brutal e indignante, porque si de suyo lo que nosotros les informamos a ustedes permanentemente es o implicaría ya un golpazo para el gobierno, la manera en la que han estado desarrollando lo del presupuesto de egresos, el déficit que tenemos en el país, es ya en sí mismo algo que nos restriega en la cara lo que significa el populismo. Si ya de por sí les hemos dicho a ustedes la enorme riqueza en la que muchos personajes de la autoproclamada 4T están gozando, el helicóptero de Pedro Aces, los desplantes de soberbia de Ricardo Monreal, son entre otras muchísimas cosas más las que estaríamos nosotros viendo en un cierre que entonces implicaría ser tremebundo para nuestro país. Cuidado, porque además, independientemente de que llegaran a difundirse esos materiales, lo que de todas maneras estamos viendo es, y créanme que para nosotros no, un festín de la información. Nosotros nos dedicamos a difundir la información. De ahí a que nos guste cuando hablamos de la inseguridad, de la educación, de la salud, cuando hablamos de los recortes a las universidades y a las instituciones de educación superior, créanos que no es algo que a nosotros nos guste hacer, ni aplaudir. Al contrario, si algún sentimiento causa que nosotros difundamos esta información, es la que tiene que ver con la impunidad. Y la que tiene que ver entonces también con la impotencia, esa que vivimos todos, que estamos justamente a la intemperie de todas este tipo de cosas que se conocen, mas imagínense ustedes la que no se conocen. Lo estoy viendo aquí, y así como ustedes escuchan, ya hay algunos medios que han registrado esta información. Lo hizo Paola Rojas en Grupo Imagen, y bueno, la mayoría de los medios han guardado silencio. El gobierno federal no ha respondido. Ya veremos si hay otros mecanismos, porque cuando yo señalo no ha respondido, claro, no ha respondido de manera pública. Uno, en el registro de la información, no puede en modo alguno especular. Pero cabe la posibilidad, desde luego, de que siempre haya comunicación con este grupo de hackers y se desactive el enorme problema. No lo sabemos.
Lo que sí sabemos es que nosotros aquí, en la revista Etcétera, estaremos dando información, porque este es un medio de comunicación independiente y yo soy Marco Levario Turcot.